Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo cargado de drama, romance y sobre todo, mucho misterio. Porque hoy vamos a adentrarnos en una de las relaciones más comentadas y quizás, más complicadas del mundo del espectáculo turco, la de Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con Atay y Şerinay. Pero espérense porque este vídeo no es como los demás. No vamos a hablar de si volvieron, si se odian, o si se van a casar. Vamos a analizar su relación desde una perspectiva mucho más profunda, vamos a ver los obstáculos que enfrentaron, las presiones que soportaron, y por qué a pesar de todo el cariño que se tenían, su romance fue mucho más difícil de lo que muchos creen. Vamos a diseccionar cada uno de los ingredientes que conformaron este cóctel explosivo, desde la química innegable que los unió hasta las diferencias irreconciliables que los separaron. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos y muchísimos detalles jugosos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, análisis profundo y exclusivas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es súper importante para nosotros. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos da la energía para seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Atay y Şerinay, dos nombres que resonaron con fuerza en Turquía y en todo el mundo gracias a sus talentos individuales y, por supuesto, a su romance. Se conocieron en el set de la serie Medcezir en 2013, una adaptación turca de la exitosa serie americana DOC. Ella ya era una estrella en ascenso gracias a su papel en Lale Devri, donde demostró su versatilidad actoral y su carisma innegable. Él ya era el galán indiscutible gracias a Anferia Koydum, una serie que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ídolo juvenil. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. No solo en pantalla, donde interpretaban a una pareja apasionada y conflictiva, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y no nos equivocábamos. Poco después de empezar las grabaciones, confirmaron su relación, desatando la locura entre sus fans. Atay y Şerinay, dos de los actores más guapos y talentosos de Turquía juntos. Era el cuento de hadas perfecto. Una pareja de ensueño que parecía destinada a vivir un amor eterno. La prensa se volcó con la noticia, las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y apoyo, y sus nombres se convirtieron en tendencia mundial. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón que vencer. Y en el caso de Atay y Şerinay, los dragones fueron muchos y muy poderosos. El primero y quizás el más evidente fue la presión mediática. Imagínense lo que es ser dos de las figuras más populares de tu país y que cada uno de tus movimientos sea seguido y analizado al milímetro. Los paparazzi los perseguían a todas horas, las revistas del corazón publicaban fotos robadas y rumores constantemente, y las redes sociales se convertían en un campo de batalla donde sus fans y sus haters opinaban sobre cada aspecto de su relación. Se analizaba su ropa, sus peinados, sus gestos, sus palabras, todo. No había escapatoria. No podían ir a un restaurante sin que alguien les sacara una foto, no podían tener una discusión sin que se convirtiera en la comidilla de todos los programas de televisión. Cada salida, cada encuentro se convertía en un evento público. Era una presión constante que sin duda afectó su relación. Imaginen lo agobiante que debe ser no poder tener un momento de privacidad con tu pareja, no poder ser tú mismo sin sentirte juzgado. La falta de privacidad, la constante intromisión en su vida personal, fue un factor determinante en el desgaste de su relación. Otro factor importante fue sus apretadas agendas de trabajo. Tanto Atay como Şerinay eran actores muy solicitados. Él protagonizaba series de éxito como Yerde, un thriller policíaco que lo consagró como un actor versátil y capaz de interpretar papeles complejos, y Hakan, Muaf, una serie de fantasía de Netflix que lo catapultó a la fama internacional. Mientras que ella triunfaba en musicales como Alice Musicali, donde demostró sus habilidades como cantante y bailarina, y en series como Fi, una producción de alta calidad que exploraba temas oscuros y complejos.
Esto significaba que pasaban mucho tiempo separados, viajando por diferentes países, grabando durante largas horas y teniendo poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Los rodajes interminables, las promociones constantes, las entrevistas, todo consumía su tiempo y energía. La distancia, ya lo sabemos, es un enemigo muy peligroso en cualquier relación. Y en el caso de Aatai y Serinei, la distancia física se sumaba a la distancia emocional que provocaba la presión mediática y el estrés laboral. Era difícil mantener la chispa viva cuando apenas tenían tiempo para verse y cuando cada encuentro se convertía en un evento público. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no eran suficientes para compensar la falta de contacto físico y la necesidad de compartir momentos íntimos. Pero la presión mediática y la distancia no fueron los únicos obstáculos que enfrentaron. También hubo rumores de infidelidades, de celos, de problemas de comunicación. En fin, todos los problemas que suelen surgir en cualquier relación, pero amplificados por la fama y la atención constante. Los rumores, aunque no siempre ciertos, pueden causar un daño irreparable en una relación. La desconfianza, los celos, la inseguridad, todo se magnifica cuando se está bajo el escrutinio público. Se decía que Aatai era muy celoso y que no le gustaba ver a Serinei rodeada de otros hombres. También se decía que Serinei era muy independiente y que no le gustaba que Aatai la controlara. Los rumores iban y venían, alimentados por la falta de información y por las ganas de la gente de saber más sobre su vida privada. Los tabloides se llenaban de titulares sensacionalistas y las redes sociales se convertían en un hervidero de especulaciones. Y por supuesto, no podemos olvidar las diferencias en sus personalidades. Aatai, un chico más reservado, más tranquilo, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Un hombre que valora la intimidad y que se siente incómodo con la exposición mediática. Serinei, una chica más extrovertida, más sociable, que disfruta de la atención y que no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Una mujer que se siente cómoda en el centro de atención y que no tiene problemas para compartir su vida con sus fans. Estas diferencias, que en un principio pudieron parecer atractivas, con el tiempo se convirtieron en una fuente de conflictos. Él necesitaba su espacio, su tiempo a solas para recargar energías. Ella necesitaba salir, socializar, sentirse arropada por sus amigos y su familia. Era difícil encontrar un punto medio que satisficiera a ambos. La falta de comunicación, la incapacidad para comprender las necesidades del otro, fue minando su relación poco a poco. En resumen, la relación de Aatai y Serinei fue un cóctel explosivo de fama, presión mediática, distancia, rumores y diferencias personales. Era una relación condenada al fracaso desde el principio, o al menos, una relación mucho más difícil de lo que muchos se imaginaban. Una prueba de fuego que pocos romances pueden superar. A pesar de todo, lucharon por mantener su amor vivo. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, se mostraron cariñosos en público y trataron de ignorar los rumores y las críticas. Pero al final, la presión fue demasiado grande y en 2019, después de 5 años de relación, anunciaron su separación. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y dejó a sus fans con el corazón roto. Fue un golpe duro para sus fans, que esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz. Pero la realidad es que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas hay personas que sufren, que se equivocan y que tienen que lidiar con problemas como cualquier otra persona. Los famosos también son humanos con sus propias inseguridades, miedos y vulnerabilidades. Y en el caso de Aatai y Serinei, su relación fue una prueba de fuego que no pudieron superar. Pero eso no significa que su amor no fuera real. Simplemente las circunstancias no estaban a su favor y la presión fue demasiado grande. A veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Hoy en día, ambos siguen triunfando en sus carreras por separado. Aatai ha protagonizado series internacionales como Terci en Netflix, donde ha demostrado su talento actoral a un público global, y ha recibido elogios de la crítica por su versatilidad y su capacidad para interpretar papeles complejos. Y Serinei sigue brillando en la televisión y en el teatro, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono para muchas jóvenes. Aunque su relación sentimental terminó, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Han demostrado ser maduros y profesionales, manteniendo una relación cordial a pesar de todo lo que pasó. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir.
Pero por ahora, solo podemos recordar su historia de amor como una de las más apasionantes y complicadas del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que la fama puede ser un arma de doble filo. Y bien, mis chismosos, ¿qué les ha parecido este análisis de la relación de Atay y Serini? ¿Creen que la presión mediática fue el principal culpable de su ruptura? ¿O creen que había otros factores más importantes? ¿Quizás una combinación de todos ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Recuerden que este vídeo es solo una pequeña parte de la historia. Hay muchos más detalles y matices que podríamos analizar, pero el tiempo es limitado. Así que si quieren que hagamos un segundo vídeo profundizando en algún aspecto específico de su relación, déjenmelo saber en los comentarios. Si hay suficiente interés, no duden que lo haremos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación de Atay y Serini. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. En nuestras redes sociales encontrarán fotos exclusivas, vídeos detrás de cámaras y mucho más. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.